Seguridad y demarcaciones. Hola, tenemos nuevamente una clase de mecánica de servicio técnico donde ahora vamos a conocer sobre la seguridad que debemos tener y las demarcaciones que hay dentro de el mundo laboral. Señal de seguridad. Es un objetivo físico que, sirviéndose de la combinación de una forma geométrica, un color, un símbolo, proporciona una información determinada relacionada con la seguridad. Así podemos definir nosotros la señal de seguridad. ¿A qué nos estamos refiriendo? A las que se encuentran acá, como prohibiciones, uso obligatorio, entre otros. Significados de colores. Acá podemos ver una tabla donde nos está señalando cada uno de los colores y qué significa en las normativas de seguridad. Tenemos el rojo, que nos va a indicar prohibición, material de prevención y de lucha contra incendios. Tenemos el azul, que nos indica obligación, amarillo, riesgo de peligro, verde, información de emergencia, pero tenemos un dato acá abajo que nos está indicando que el azul también se considera como color de seguridad únicamente cuando se utiliza en forma de círculo. Entonces tenemos 4 colores, los cuales ya conocemos cada significado en una señal. También tenemos otro tipo de colores, que son los colores de señal de seguridad, los que vimos anteriormente, y los colores de contraste. En este caso, el rojo, ya que sabemos que es de prohibición, de emergencia y también contra incendio, se va a contrastar con un blanco. El azul nuevamente lo hace con blanco, el amarillo con negro y el verde con blanco. Acá tenemos una tabla que nos está señalando la forma geométrica y significado de las señales de seguridad. En la primera columna tenemos color de seguridad, color de contraste, color de pictograma, que son aquellos dibujos que van a ir adentro, formas geométricas y el significado. Si observamos la primera línea, podemos ver que el color de seguridad es rojo, contraste es blanco y el dibujo tendría que ser negro. La forma geométrica es un círculo. El significado que tiene esto es la prohibición. Si continuamos, vemos el amarillo, el color de contraste es negro y el de su dibujo también, pictograma, y su figura geométrica es un triángulo y esta es una señal de advertencia de peligro. Y así sucesivamente vamos analizando los diferentes tipos de señales. Si vemos acá la verde, el contraste es blanco, el pictograma también va a ser blanco, pero su figura geométrica es cuadrada o rectangular. ¿Esto qué nos va a indicar? Informaciones generales. Luego tenemos el azul, nuevamente tenemos blanco en el dibujo y en el contraste, pero su simbología es circular y nos indica obligación. Y al final tenemos el rojo, que su contraste, es blanco igual, y tenemos una figura geométrica cuadrada o rectangular que nos va a informar informaciones contra incendios. ¿Qué ejemplo podemos dar? De la prohibición podemos dar no fumar, sería una característica. De la advertencia de peligro podría ser alta tensión. De las informaciones generales, donde me está indicando la salida de escape. De la obligación, son todos aquellos usos de implementos de seguridad que debo usar dentro de una empresa, como gafas, uso de guantes, entre otros. Y de informaciones contra incendios, salida de escaleras. Acá tenemos las definiciones de cada una de los términos de las señales de seguridad. Lo primero que dice, sale la definición que es una señal de seguridad. La señal que por la combinación de una forma geométrica, un color, proporciona una indicación relacionada a la seguridad y que se añade un símbolo gráfico o un texto. Así es como podemos definirla, al igual que la simbología o pictograma. La simbología se describe como es un dibujo
o una imagen que describe una situación determinada, indicando la información que se utiliza en la señal de seguridad. O sea, es aquella que nos va a indicar qué se quiere realizar o qué no se puede realizar. Texto de seguridad. El texto de seguridad son las palabras que acompañan en este caso a las señales y sirven de refuerzo. O sea, es solamente para que usted pueda entender que es la prohibición. Por ejemplo, si yo veo un círculo con un cigarro y veo que hay un círculo con una línea entre medio, obviamente voy a saber que me lo están prohibiendo. Pero hay personas que no lo saben y ponen abajo no fumar. Ustedes saben, porque en la vida hay de todo. Hay de todo tipo de personas. Señales fotoluminiscentes, son aquellas señales que emiten luz como consecuencia de la absorción previa de la energía luminosa. Este efecto es temporal. Son las señales que a través de la energía solar, por ejemplo, cuando podemos ver en un camino y se iluminan nuestras guías para el vehículo, esa señal se refiere. Tenemos otro tipo de señal que es la retroreflectante. Son aquellas señales que ante la presencia de la luz van a hacer un efecto de reflectar. Son aquellas que van en el camino. ¿Se han dado cuenta cuando vamos en la noche y vamos manejando y vamos viendo que a través de la luz puedo ir guiándome con las señales retroreflectantes que tiene el camino? A esas se refiere. Señales de advertencia o de precaución en la señal de seguridad que advierte un peligro o un riesgo. Esas son las que vimos anteriormente, sabemos cuál es su tipo de simbología. ¿Cuál sería un ejemplo de la de advertencia y precaución? La de alta tensión. Señal de emergencia. Es esa señal que podemos ver en los lugares de trabajo donde nos indica dónde está el maletín de primeros auxilios. Señal de evacuación. Esta es la que nos indica la señal donde podemos evacuar, las salidas de emergencia y las zonas de seguridad. Señal de obligación. Esta señal es aquella que me obliga a usar el implemento de seguridad personal. Es aquella señal que nos dice, obviamente, algo que no se puede realizar, porque puede provocar un accidente y su mandato es total, o sea que si está prohibido, no se puede hacer. Ya que conocemos todas las señales, ahora debemos tener conocimiento que dentro de una empresa existe un plan de emergencia debido a cualquier tipo de accidente. Plan de emergencia. Cada empresa debe tener un plan de emergencia ante una situación de riesgo o amenaza. ¿Cómo lo hace? A través de 5 pasos. Primer paso, analizar la amenaza y riesgo. Evaluar los recursos, definir acciones y grupos de apoyo, donde hay gente que es designada para ayudar a la gente que se encuentra en un tipo de accidente o en un tipo de riesgo. Diseñar plan de emergencia, difusión y evaluación. Cuando hablamos de gente que es designada, es cuando ocurre una catástrofe. Ellos son los que evacúan a la gente. Cuando hablan del diseño del plan, son aquellos que deben tener conocimiento del plan. En este caso, ¿quién serían? Los que realizan el plan de emergencia, los prevencionistas de riesgo. ¿Tienen gente para que los ayude? Sí. ¿Cómo lo difunden? A través de charlas, amenazas y riesgos. Nosotros tenemos que tener en cuenta 5 factores fundamentales que tenemos que tener en una empresa. Por ejemplo, debemos revisar el entorno, distribución del espacio de trabajo. O sea, no podemos trabajar en un espacio donde estemos expuestos a un accidente laboral. Deben también determinar la accesibilidad de equipos de emergencia y de seguridad. O sea, debemos tener un espacio donde sea capaz de llegar, en este caso, los equipos de emergencia. Servicio de emergencia. Obviamente, dentro de la empresa laboral, debe estar usted asociado a un servicio de emergencia. Y por último, identificar las zonas de seguridad. Debemos saber cuáles son las zonas de seguridad que posee la empresa o el taller donde yo me encuentre trabajando. Evaluación de recursos.
Para poder evaluar los recursos, tenemos 3 factores. Establecer los recursos que posee la empresa en sí, definir los recursos que posee para evitar y atender una situación de emergencia. Aquí es cuando hablamos nosotros de el botiquín de primeros auxilios. Realizar un inventario y revisar periódicamente elementos de seguridad. Hay elementos como podemos observar el suero que se coloca para limpiar las heridas que vence. Entonces deben estar constantemente viendo la fecha de vencimiento de estos recursos. Otra parte fundamental del plan de emergencia es definir acciones y grupos de apoyo. ¿Qué es lo primero que debemos considerar? Establecer vías de evacuación y señales. Otra parte fundamental que debemos tener es la definición de acciones y grupos de apoyo. Lo primero que debemos considerar es que debemos establecer vías de evacuación y señalética. Determinar la zona de seguridad, tanto sea internamente o externa. Determinar qué tipo de acción iniciará el plan de emergencia. O sea, si significa que cuándo vamos a reaccionar mediante un plan de emergencia o qué tipo de plan de emergencia vamos a utilizar dependiendo de cuál sea el tipo de amenaza o riesgo. Determinar tiempos de evacuación. Esto es cuando realizan una simulación de sismo dentro de una empresa para ver cuánto se demoran en la evacuación. Establecer brigadas de emergencia. Las brigadas de emergencia son aquellos que me enseñaran la evacuación o la salida dentro de la empresa donde me encuentro trabajando. Y por último, capacitar. Deben capacitar a todas las personas que sean un grupo de apoyo. ¿Cómo diseñan un plan de emergencia? Lo hacen a través de detalle de todas las dependencias, o sea, detalle de todo lo que depende en sí la empresa, partiendo por la gente. Detalles del entorno, distancias con la zona de seguridad, o sea, cuánta distancia tengo yo hacia la zona de seguridad. Número de emergencia, qué número debo llamar si ocurre algún tipo de emergencia, como se encuentra acá en la imagen. Acá tenemos una imagen donde se inició un incendio. La última etapa para crear el plan de emergencia es la difusión y evaluación, o sea, debemos difundir aquel plan de emergencia, pero también debemos evaluarlo. ¿Y cómo lo hacen ellos? Escuchando las opiniones e impresiones de los trabajadores. Determinar una instancia de evaluación y actualización, o sea, constantemente deben estar actualizando este plan de emergencia para ir mejorando.